Le quitaron todo. Pero aún no había terminado. Una suave música resonaba por la sala, mezclándose con el tintineo de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones en voz baja. La luz amarillenta de las lámparas de araña se reflejaba en las copas de cristal, creando un brillo casi hipnótico sobre la larga mesa de nogal pulido. A primera vista, era simplemente otra cena elegante en casa de los Monteiro, una familia tradicional conocida por su encanto, riqueza y secretos que rara vez llegaban a oídos adecuados. Elena Monteiro, de 36 años, estaba sentada a la izquierda de su esposo, con un vestido de seda azul intenso que parecía elegido para combinar con su frialdad. Sus dedos sujetaban con fuerza su copa de vino, pero su mirada era distante, fija en el borroso reflejo de su propia imagen en el líquido carmesí. Sabía que algo andaba mal. No era solo la atmósfera tensa de esa noche. Era la forma en que él, Marcelo, evitaba mirarla a los ojos, apartando la cara para reírse de los chistes de su hermana, sentada enfrente. Elena conocía cada microexpresión de su marido, el ligero arqueo de su ceja derecha cuando intentaba ocultar algo, el rápido movimiento de sus dedos sobre el borde de su copa cuando estaba nervioso. Y esa noche mostró todas estas señales a la vez. «Estás inusualmente callada, querida», comentó Sofía, su cuñada, con una sonrisa tan educada como venenosa. «¿Pasa algo?» Elena respiró profundamente, midiendo sus palabras. Solo observaba. Sonrió, sin mostrar los dientes, como si estuviera jugando una carta que aún no quería revelar. Lo que nadie en esa mesa sabía, o al menos fingía ignorar, es que apenas unas horas antes, Elena había encontrado un intercambio de mensajes en el celular de Marcelo. Mensajes que no dejaban lugar a interpretaciones inocentes. Una mujer más joven, invitaciones, reuniones en hoteles discretos y, sobre todo, un tono de intimidad que Elena no había visto en su propio matrimonio en años. Pero la cena continuó y el drama social exigía su impecable presencia. Se oían risas, se hacían brindis y tras cada mirada cortés se escondía un trasfondo de disputas silenciosas. Así funcionaba la familia Monteiro. Los trapos sucios nunca se aireaban en público, pero todos podían olerlos en el aire. De repente el camarero se acercó con una bandeja de plata y colocó un plato perfectamente decorado frente a Elena. Discretamente, dejó un pequeño sobre al lado. No era habitual recibir notas durante la cena. Elena miró al camarero, pero éste ya se marchaba. Con el corazón acelerado, abrió el sobre debajo de la mesa. Dentro había una sola frase escrita con letra firme y mesurada. «No sabes ni la mitad de lo que esconde». El mundo a su alrededor pareció enmudecer por un instante. El sonido de los cubiertos, las risas, la música, todo se desvaneció. Elena levantó la vista y se encontró al otro extremo de la mesa con la mirada de un hombre desconocido, alto, de expresión seria, con un impecable traje negro. No sonrió, simplemente sostuvo su mirada, como confirmando, «Sí, yo fui quien lo envió». Fue en ese momento que Elena se dio cuenta de que esa noche no se trataba solo de una cena familiar. Se trataba de algo mucho más grande, algo que no solo podía destruir su matrimonio, sino también poner en riesgo su vida. Las próximas horas serían un juego de mascaradas, y ya no sabía en quién podía confiar. Cada palabra pronunciada en la mesa parecía cargada de doble sentido. Marcelo, fingiendo normalidad, le sujetó la mano por debajo de la mesa con la suficiente fuerza para dejarle claro: «No abras la boca». Y así fue que, entre copas de vino y miradas cruzadas, Elena se dio cuenta de que estaba atrapada en una trampa mucho más compleja que una aventura extramatrimonial. Alguien estaba moviendo las piezas, y ella era solo un peón que comenzaba a despertar. La cena continuaría hasta tarde. Las alianzas, tanto de sangre como de negocios, se fortalecerían.
Pero para Elena, cada minuto en esa mesa era una prueba de resistencia. Con cada sorbo de vino no estaba segura de si bebía para disimular o para armarse de valor. Sin embargo, en el fondo, una única certeza empezó a formarse. Si quería sobrevivir a lo que estaba por venir, tendría que aprender a jugar su juego, mejor que ellos. La noche parecía interminable. Los brindis, las conversaciones, el desfile de platos elaborados, todo seguía como si nada ocurriera. Pero para Elena, cada segundo parecía una eternidad. La nota ardía en su bolsillo, como pidiendo a gritos que la leyeran de nuevo. ¿Quién era ese hombre? Y más importante aún, ¿cómo sabía lo que estaba pasando? Cuando por fin terminó la cena, los invitados comenzaron a dispersarse por el enorme salón. El eco de los zapatos en el suelo de mármol se mezclaba con el murmullo de las voces. Elena observaba desde lejos a Marcelo, rodeado de dos hombres mayores, riendo exageradamente. Conocía esa risa. Era la misma que usaba para disimular su nerviosismo. Decidió que necesitaba un poco de aire. Salió del pasillo y caminó por el pasillo hacia el jardín. La fresca brisa nocturna la envolvió, pero el alivio duró poco. «Señora Monteiro». La voz masculina sonó firme detrás de ella. Elena se dio la vuelta. Era el hombre de la nota. De cerca parecía aún más imponente. Ojos oscuros, postura erguida y una expresión que no delataba nada. Dio 2 pasos hacia adelante, manteniendo una distancia respetuosa. «No tenemos mucho tiempo», dijo. «Alguien aquí quiere destruirte». Elena se cruzó de brazos y mantuvo un tono frío. «¿Y por qué debería creerte?». El hombre inclinó la cabeza ligeramente, casi sonriendo. «Porque si no crees, será demasiado tarde». Antes de que pudiera responder, se oyeron pasos acercándose por el pasillo. El desconocido se refugió en la sombra de una columna y desapareció en la oscuridad del jardín. Marcelo apareció poco después, con la misma sonrisa falsa de siempre. «Aquí tienes», dijo, rodeándola con el brazo por la cintura como si fueran la pareja perfecta. Estaba preocupado. Elena mantuvo su sonrisa educada, pero su mente estaba a 1000 por hora. Esa nota, esas palabras, y ahora una advertencia directa. Algo estaba sucediendo entre bastidores, y ella desconocía su magnitud. Pero una cosa era segura: necesitaba averiguarlo antes de que fuera demasiado tarde. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios, ¿qué harías si descubrieras que la persona que más amas te ha engañado? Me encantaría saber tu respuesta. Y suscríbete al canal y activa la campanita porque historias como esta no te las querrás perder. La mansión estaba en silencio. Marcelo se había ido temprano a una reunión importante y los niños estaban en la escuela. Elena aprovechó para investigar. Entró en la oficina de su esposo, un lugar al que rara vez la dejaba entrar. El cajón superior estaba cerrado con llave. Elena rebuscó en la oficina buscando la llave y la encontró dentro de un libro en el estante. Al abrirlo, encontró documentos que la dejaron sin aliento. Contratos con empresas fantasma, transferencias internacionales y fotos de ella, tomadas desde lejos, en lugares cotidianos como el supermercado, el parque con los niños e incluso saliendo de una cafetería con una amiga. Elena sintió un escalofrío. No era solo Marcelo quien la observaba. Había alguien más involucrado, alguien que quería grabar todos sus movimientos. Y esto solo confirmó lo que había dicho el hombre misterioso. Un ruido en la puerta le aceleró el corazón. Rápidamente guardó todo en el cajón, lo cerró con llave y fingió mirar por la ventana. Era la criada trayendo el correo. «Te dejaron esto», dijo, entregándole un sobre marrón. Elena esperó a que la mujer se fuera y abrió el sobre. Dentro había una memoria USB y una nota con una sola frase: «La verdad está aquí, pero ten cuidado en quién confías». Esa noche,
Mientras Marcelo se dormía, Elena conectó la memoria USB a su portátil. Lo que vio le revolvió el estómago. Grabaciones de conversaciones entre Marcelo y un hombre al que no conocía, hablando de quitar a Elena del medio para cerrar un trato multimillonario. Hablaban de ella como si fuera un obstáculo, no una persona. Pero había algo peor. Una lista de nombres y cantidades, como si se tratara de un registro de sobornos. Entre ellos figuraba el nombre de un hombre que Elena conocía muy bien, el tutor legal de su hermana menor, quien había estado bajo la custodia de la familia Monteiro desde la muerte de sus padres. La conexión estaba clara. Si ella se caía, su hermana también estaría en riesgo. Al día siguiente, Elena tomó una decisión. No podía afrontar esto sola. Recordó al hombre del jardín. Tenía que encontrarlo. ¿Pero cómo? La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Al salir del supermercado, un coche negro se detuvo a su lado. Bajó la ventanilla y allí estaba. «Pase, no tenemos mucho tiempo». Elena dudó un momento mirando a su alrededor. El corazón le latía con fuerza, pero en el fondo sabía que ese momento llegaría. Abrió la puerta y entró. El coche aceleró por las transitadas calles hasta llegar a un almacén abandonado en la zona portuaria. Dentro, el hombre finalmente se presentó. «Me llamo Rafael Torres. Trabajo investigando delitos corporativos. Y su esposo está en el centro de algo mucho más grande de lo que imagina». Elena mantuvo su mirada fija en él, tratando de descifrar si podía confiar en él. «¿Y qué exactamente quieres de mí?». Rafael se acercó, colocando sobre la mesa una carpeta llena de documentos y fotos. «Quiero que me ayudes a derrotar a Marcelo, pero para eso tendrás que fingir que aún le eres leal». Elena sintió un escalofrío en la espalda. Continuando viviendo junto a un hombre que la traicionó y planeó destruirla. Pero al ver las fotos, los nombres y las cantidades, supo, no tenía otra opción. «Estoy dentro», respondió con firmeza. El reloj del almacén resonaba como recordatorio de que el tiempo corría en su contra. Rafael extendió documentos sobre la mesa, contratos falsos, registros bancarios, imágenes comprometedoras. Elena sintió el peso de cada prueba. No se trataba solo de que Marcelo fuera un marido infiel, era parte de algo que podía destruir vidas. «Marcelo blanquea dinero a través de empresas fantasma», explicó Rafael, señalando un mapa con líneas rojas que conectaban nombres y cuentas en el extranjero. «Y cualquiera que intente interponerse en su camino, desaparece». Elena tragó saliva con fuerza. «¿Estás diciendo que ya ha matado gente?». Rafael dudó antes de responder. «No tengo pruebas de eso, pero estoy seguro de que no lo dudaría si fuera necesario». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, y entonces surgió la inevitable pregunta: «¿Por qué me ayudas?». Miró hacia otro lado por un momento, como si buscara la respuesta correcta. «Digamos que yo también perdí a alguien por su culpa». Su voz se volvió más grave. «Y no pienso dejar que otra familia pase por lo mismo». El peso de esa confesión hizo que Elena comprendiera que no eran solo aliados por necesidad, sino por una causa mayor. Aún así, confiar plenamente en él era arriesgado. Esa noche, Elena regresó a la mansión como si nada hubiera pasado. La verja se cerró tras ella con un sonido metálico, casi aprisionador. Dentro, Marcelo estaba en la biblioteca, leyendo el periódico y bebiendo un coñac. «Te busqué esta tarde», dijo, sin apartar la vista de las páginas. «Estaba arreglando algunas cosas», respondió Elena manteniendo un tono neutral. Pero por dentro ensayaba cada gesto, cada expresión. No podía levantar sospechas. La primera parte del plan requería recuperar un contrato específico que Marcelo guardaba en la caja fuerte de la oficina. Rafael le había explicado. El documento vinculaba directamente a Marcelo con una transacción ilegal con políticos influyentes. Durante los días siguientes,
Elena estudió los hábitos de su marido. Descubrió que siempre iba al sauna los jueves por la noche, ausentándose al menos 2 horas. Esta sería la oportunidad perfecta. Al caer la noche, sintió que el corazón se le salía del pecho. Esperó a oír salir el coche de Marcelo antes de bajar a la oficina. Con manos temblorosas, tecleó el código de la caja fuerte, un código que había descubierto meses atrás mientras observaba discretamente. El clic metálico resonó como un disparo. Dentro había montones de documentos, joyas, dinero en efectivo y una memoria USB dorada. Pero el contrato que Rafael quería estaba allí, perfectamente doblado. Lo recogió, lo metió en una carpeta delgada y lo volvió a cerrar con llave. Pero al darse la vuelta para irse, oyó pasos en el pasillo. Elena se quedó paralizada. La puerta se abrió y, para su alivio, solo estaba el ama de llaves. «Señora, lo siento. No sabía que estaba aquí». Elena sonrió con naturalidad, pero sintió un sudor frío en la nuca. Si hubiera sido Marcelo, todo habría terminado. Al día siguiente, Elena le entregó el contrato a Rafael en un café apartado. Él estudió el documento con un destello de satisfacción en los ojos. «Eso es todo. Con esto podemos empezar a desmantelar su red». Pero había un problema. Marcelo también sospechaba. Esa misma tarde, llegó temprano a casa y empezó a hacer preguntas sutiles. «¿Dónde has estado hoy?», preguntó casualmente, mientras revisaba su teléfono celular. «En el centro, comprando regalos para los niños», respondió sin dudarlo. Su mirada se detuvo un segundo más de lo habitual. Elena lo notó y supo. El partido se acercaba. 2 días después, Elena recibió un sobre anónimo. Dentro había una foto de ella con Rafael en el café. En el reverso, una frase manuscrita: «Elige a tus amigos sabiamente». Sus corazones se aceleraban. Esto significaba que los estaban vigilando. Rafael confirmó: «Tienen ojos por todas partes. Tendremos que tener más cuidado». Pero para Elena, eso significaba algo aún más peligroso. Si Marcelo descubría algo antes del momento adecuado, no habría una segunda oportunidad. Una noche lluviosa, Marcelo llegó a casa de un humor inusual. Llamó a Elena a su oficina y le entregó una joya antigua, un collar de oro con una piedra roja. «Es para ti», dijo, mirándola con una sonrisa casi sincera. «Quiero que sepas que sigues siendo la mujer más importante de mi vida». Elena sostuvo el collar, sin estar segura de si era un gesto de amor o una prueba. «Gracias, Marcelo», respondió ella manteniendo la mirada fija. Pero cuando salió de la habitación, notó que algo no cuadraba. El collar tenía un peso inusual. Al examinarlo con atención, encontró un microdispositivo oculto dentro de la cadena. Marcelo no solo sospechaba, sino que escuchaba atentamente cada palabra. Elena acudió a casa de Rafael esa misma noche, con el pretexto de un paseo solitario. Le puso un rastreador o un micrófono en ese collar, dijo, mostrando el objeto. Rafael frunció el ceño. «Así que ya se está preparando para actuar en tu contra. Eso significa que se nos acabó el blazo». Decidieron seguir adelante con su plan. En lugar de esperar a reunir todas las pruebas, usarían lo que tenían para forzar una grieta en la red de Marcelo, exponiéndolo parcialmente y atrayendo la atención de la prensa y las autoridades. Pero esto significaba que Elena tendría que exponerse públicamente, algo que pondría en riesgo no solo su reputación, sino también su seguridad y la de los niños. Elena miró por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se reflejaban en la lluvia. Sabía que, tras esta decisión, no habría vuelta atrás, y en el fondo también sabía que estaba a punto de entrar en la parte más peligrosa de toda esta historia. El amanecer caía con fuerza sobre la ciudad, trayendo consigo un silencio que parecía amplificar cada latido del corazón de Elena. En la cocina de la pequeña casa de seguridad a la que Rafael la había llevado, ambos estaban sentados uno frente al otro, con el mapa de un plan improvisado extendido entre ellos. «Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás»,
dijo Rafael con voz profunda y los ojos fijos en los de ella. Lo sé, respondió Elena con firmeza, aunque la tensión la quemaba por dentro. Pero esperar ya no es una opción. La decisión estaba tomada. Publicarían algunas pruebas esa misma semana. No todas, para no quemar todas las cartas, pero sí las suficientes para atraer la atención de los periodistas de investigación y presionar a Marcelo. 2 días después, un veterano reportero conocido de Rafael recibió un sobre anónimo. Dentro había copias de documentos firmados por Marcelo, transferencias sospechosas y los nombres de empresas fantasma. El material iba acompañado de una sola frase mecanografiada: «Sigue el dinero». Elena observaba desde lejos, con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que el primer artículo sería el detonante y que cuando se publicara se desataría el caos. Y se abrió. A la mañana siguiente, los titulares irrumpieron en los portales de noticias. Investigan a influyente empresario por transacciones ilícitas en el extranjero. El nombre de Marcelo aún no estaba en el foco de atención, pero todos en su círculo social sabían que la información apuntaba en su dirección. En la mansión, Marcelo caminaba de un lado a otro, hablando en voz alta por teléfono, tirando objetos de la mesa. Elena, en lo alto de las escaleras, fingía no oír, pero cada palabra le calaba como un cuchillo. «Quiero a todos mis abogados ya», rugió, tirando el teléfono al sofá. «Y averigüen quién filtró esto». Elena sabía que él empezaría a perseguir a cualquier posible traidor, y que quizá ya la tuviera en la mira. Esa noche, en la cena, Marcelo se comportó con una afabilidad extraña. Le sirvió vino a Elena. Le preguntó qué tal le había ido el día. Incluso contó un chiste, pero su mirada seguía siendo fría y calculadora. «Creo que necesitamos viajar», dijo de repente, removiendo su copa. «Un tiempo fuera, solos. Nos sentará bien a ambos». Elena sintió la alarma. Viajar significaba aislamiento, separación de Rafael y de la red de seguridad que habían creado. «Suena genial», dijo, controlando el tono, «pero quizá deberíamos esperar a que se calmen las cosas». Su sonrisa no cambió, pero el silencio que siguió fue más amenazante que cualquier grito. Mientras tanto, Rafael descubrió que los estaban siguiendo. 2 coches, siempre a una distancia prudencial, le dijo a Elena cuando se encontraron en un aparcamiento subterráneo. «Eso significa que ya estás seguro de que estás involucrada». Elena respiró profundamente. «Entonces tenemos que acelerar la segunda parte». La segunda parte incluía más pruebas, las más peligrosas, y un video en el que expondría el plan, protegida por un nombre en clave y una voz distorsionada. El objetivo era crear tal impacto público que obligara a las autoridades a actuar. Grabar el video fue más difícil de lo que Elena imaginó, no por la tecnología ni por el miedo de Marcelo, sino por el impacto emocional. Cuando se encendieron las cámaras, no solo habló de los crímenes, habló de las personas que sufrieron a causa de ellos, de las familias destruidas, de la impunidad que lo corroía todo. «Este hombre», dijo, sin mencionar su nombre, «se esconde tras la imagen de un empresario ejemplar, pero vive del sufrimiento ajeno, y si desaparezco después de decir esto, sabrán por qué». Rafael apagó la cámara, y por un instante el silencio entre ellos fue casi sagrado. Elena acababa de cruzar una línea invisible. El video se publicó en una cuenta anónima de redes sociales y comenzó a circular rápidamente. En menos de 24 horas, periodistas e influencers comenzaron a comentar. Grupos activistas compartieron la grabación y exigieron investigaciones. Marcelo, por su parte, adoptó una estrategia de contención total. Convocó reuniones secretas, cerró cuentas bancarias y comenzó a cortar vínculos con algunos de sus socios, probablemente para protegerse sacrificando peones. Pero también reforzó la seguridad en la mansión. Elena,
Ahora tenía 2 guardaespaldas asignados para acompañarla, por si acaso. En la práctica, eran 2 guardias de la prisión. La tercera noche después de la publicación, Elena se despertó con el timbre de su celular. Era Rafael. Se están mudando. Creo que intentarán sacarte de ahí esta noche. El miedo se apoderó de ella, pero el instinto habló más fuerte. Estoy listo. Le pidió que buscara una excusa para ir al jardín. Allí la estaría esperando un coche. El problema era salir sin avisar a Paimpersintosin. Seguridad. Elena improvisó. Se puso una bata y unas zapatillas y bajó las escaleras diciendo que necesitaba un poco de aire fresco. Los guardias de seguridad dudaron, pero la siguieron. En el jardín fingió recibir una llamada y se retiró al rincón más oscuro. Justo entonces, un coche negro se acercó por la puerta lateral. «Señora, vuelva adentro», dijo con sospecha uno de los guardias de seguridad. Pero antes de que pudieran actuar, Rafael apareció por detrás del vehículo, moviéndose con rapidez. Un golpe preciso y silencioso derribó a uno de ellos. El otro retrocedió, sorprendido, pero también fue contenido. «Vamos», dijo, abriendo la puerta para Elena. El coche aceleró por la carretera desierta, mientras las luces de la ciudad se desvanecían. Elena temblaba, no de frío, sino de saber que ahora era oficialmente una fugitiva. «Sabes que después de esto, Marcelo hará todo lo posible para encontrarnos», dijo Rafael, sin apartar la vista de la carretera. «Lo sé». Su voz era casi un susurro. «Pero al menos ahora sabe que ya no le tengo miedo». En el fondo, Elena sabía que lo más difícil estaba por venir. Huir no era suficiente. Tenían que derrotarlo antes de que él los derrotara a ambos. El camino parecía interminable. Los árboles pasaban como sombras alargadas y cada faro que aparecía en el retrovisor hacía que Elena contuviera la respiración. Rafael conducía rápido, pero con absoluto control. No hablaba mucho. La concentración se le notaba en cada músculo del rostro. «¿A dónde vamos?». Elena rompió el silencio intentando controlar su ansiedad. «En algún lugar donde no se le ocurra buscar, al menos no ahora mismo», respondió, desviándose hacia un camino de tierra. «Pero tenemos poco tiempo antes de que sus contactos lo descubran». El coche atravesó una puerta oxidada y se detuvo frente a un almacén abandonado. Desde fuera, parecía inofensivo. Por dentro, revelaba una base improvisada con ordenadores, mapas en la pared y una pequeña cocina en la parte trasera. Era el cuartel general de Rafael. Mientras Elena tomaba café para calentarse las manos, Rafael estudiaba la información del monitor. Allí estaban las últimas transacciones financieras de Marcelo, transferencias apresuradas, ventas de activos y contactos con políticos. «Se está protegiendo», dijo Rafael, y al mismo tiempo intenta identificar quién sabe más sobre las pruebas. Elena sintió un escalofrío. «¿Eso significa que todavía no está seguro de quién está detrás de la filtración?» «No del todo, pero ya se dio cuenta de que faltas. No tardará mucho en atar cabos». En ese momento, el teléfono de Rafael vibró. Un breve mensaje de un contacto de confianza. Se vieron hombres armados cerca del perímetro. Salían de allí. «Tenemos que irnos ya», dijo Rafael, guardando rápidamente su portátil en una mochila. «No hay tiempo para descansar». Elena sentía el peso de la situación. Siempre iban un paso por delante, pero también a un paso de ser capturadas. La adrenalina no daba cabida al miedo. Su destino era un discreto hotel en la zona portuaria. El contacto de Rafael había reservado una habitación con documentos falsos. Al llegar, Elena miró por la ventana. Inmensos barcos surcaban el horizonte y el aire olía a sal y óxido. Allí, entre marineros y comerciantes, tal vez podrían socializar. Sobre la mesa del dormitorio, Rafael extendió nuevos documentos. «Este es nuestro siguiente paso». Señaló un contrato que Marcelo había firmado con una empresa offshore. «Esta es la
llamada que lo enterrará de una vez por todas. Con esto y el video que grabaremos juntos, no tendrá escapatoria. Elena miró fijamente el papel. Cada línea representaba un fraude, un crimen, una vida destruida. ¿Y si todavía no lo arrestan?, preguntó. Rafael la miró a los ojos. Entonces, al menos, asegurémonos de que nunca vuelva a conocer la paz. A veces, destruir la reputación de alguien es más efectivo que ponerlo entre rejas. La idea era audaz: infiltrarse en un evento benéfico donde Marcelo iba a dar un discurso y, allí, transmitir imágenes de las carreras en tiempo real en pantallas gigantes. Para ello, necesitarían estar físicamente presentes, conectados al sistema de audio y video. «Es demasiado peligroso», dijo Elena, mordiéndose el labio. «¿Y si nos pilla en medio?» «Por eso mismo funcionará», respondió Rafael. «No espera que seamos tan audaces». Elena sabía que no había vuelta atrás. Si querían ganar, tendrían que correr riesgos impensables. Pasaron los 2 días siguientes ensayando el momento exacto de la infiltración. Elena recibiría credenciales falsas como fotógrafa del evento y Rafael permanecería tras bambalinas operando el equipo. Al tercer día llegaron al lugar, un lujoso salón de baile, con candelabros de cristal que reflejaban la luz, mesas cubiertas con impecables manteles blancos y arreglos florales. Hombres y mujeres con atuendo formal circulaban con copas de champán, sonriendo como si estuvieran en un mundo libre de problemas. Marcelo era el centro de atención, sonriendo a los fotógrafos, con su postura impecable como siempre. Nadie podría imaginar lo que sucedería esa noche. «Oye, ¿sientes que tu corazón también se acelera? Así que deja el tuyo como: ahora sé que estás viviendo cada momento conmigo, y escribe aquí: ¿volverías a confiar o nunca más? Responderé a los comentarios más sinceros». El reloj dio las 21:15 cuando Marcelo subió al escenario. Elena, con la cámara colgada del cuello, se colocó a un lado, manteniéndolo a la vista. El discurso comenzó suavemente, lleno de promesas vacías sobre filantropía y responsabilidad social. Fue en ese momento que Rafael, escondido en la sala de control, activó el plan. Las pantallas gigantes detrás de Marcelo parpadearon, y en cuestión de segundos comenzaron a aparecer imágenes, documentos, fotos, transferencias bancarias, todas vinculadas a su nombre. La sala quedó en un silencio absoluto, roto solo por murmullos y el sonido de vasos que se colocaban apresuradamente sobre las mesas. Marcelo se quedó paralizado. Intentó seguir hablando, pero se le quebró la voz. El público comenzó a grabar con sus celulares y los periodistas presentes ya tecleaban frenéticamente. Marcelo, furioso, intentó ordenarles que apagaran las pantallas, pero Rafael había bloqueado el sistema. Y entonces llegó el golpe final. El vídeo de Elena denunciando los crímenes, con la voz distorsionada, pero con el rostro parcialmente en sombra, proyectado para que todo el mundo lo viera. «Este hombre amasó su fortuna con mentiras y corrupción», dijo la voz, «y ahora todos lo saben». El público estalló en murmullos y destellos. Marcelo abandonó apresuradamente el escenario, rodeado de seguridad, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Rafael conoció a Elena detrás del escenario. «Tenemos que irnos ahora», dijo, tirándola del brazo. Caminaron por los pasillos, evitando a los guardias de seguridad, hasta llegar a la salida lateral, donde esperaba un coche. En cuanto se cerraron las puertas, Elena sintió el peso de todo lo que acababan de hacer. «No parará, Rafael», dijo, mirando por la ventana. «Ahora querrá venganza». «Lo sé», dijo con voz firme, «pero ahora todo el mundo sabe quién es realmente». El coche se alejó, dejando atrás el salón aún bullicioso. El juego había cambiado, pero la guerra estaba lejos de terminar. El silencio dentro del coche era casi sofocante.
El sonido del motor y la respiración agitada de Elena llenaban el espacio. Rafael mantenía la vista fija en la carretera, pero su mano izquierda sostenía la pistola firmemente en su regazo, no porque tuviera intención de usarla en ese momento, sino porque sabía que no podían bajar la guardia ni un segundo. ¿Crees que ya sabe que fuimos nosotros? Elena rompió el silencio con la voz entrecortada. No lo cree. ¿Está seguro?, respondió Rafael sin apartar la mirada. Y si conozco a Marcelo, ya está moviendo todas las piezas para encontrarnos. Elena miró hacia atrás, como si esperara ver los faros de un coche acercándose. El miedo era casi palpable, pero también sentía un extraño alivio. El secreto ya no era solo suyo, todo el mundo lo sabía. El teléfono de Rafael vibró. Era una llamada de un número desconocido. Contestó con el altavoz. ¿Crees que me has delatado, Rafael?, resonó la voz de Marcelo, fría y controlada, pero llena de odio. El juego apenas comienza. Elena sintió que se le helaba la sangre. Marcelo, pagarás por lo que hiciste, gritó antes de que Rafael pudiera detenerla. Del otro lado, Marcelo se rió, una risa baja y pausada. Elena, aún no has aprendido que amenazar a un hombre como yo solo acelera tu caída. Te lo quitaré todo. Y cuando termine, suplicarás que esta noche nunca hubiera sucedido. La llamada se cortó. Rafael agarró el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Eso significa que tenemos que desaparecer ya, dijo. Pero primero, encontremos algo que nos dé ventaja. Horas después, aparcaron frente a un viejo edificio en el centro. Elena reconoció el lugar. Era uno de los almacenes que Rafael usaba para guardar documentos y equipo sin ser detectado. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y olía a papel viejo. Rafael abrió una caja fuerte empotrada en la pared y sacó una caja metálica. Dentro había más pruebas contra Marcelo, contratos, registros de sobornos e incluso fotos de reuniones secretas con políticos y empresarios. Eso es suficiente para acabar con él para siempre, dijo Rafael. Pero también es suficiente para que no deje de cazarnos. Elena pasó los dedos sobre los papeles. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo todo ahora? Porque necesitamos un momento en el que no pueda contraatacar. Y eso aún no ha llegado. A la mañana siguiente la noticia fue unánime. El magnate Marcelo Antúnez, bajo sospecha de corrupción y lavado de dinero. Pero junto a los periodistas llegaron unos desconocidos, observando discretamente la calle donde se encontraban. «Nos están mirando», dijo Elena, alejándose de la ventana. «No solo observar, sino también mapear cada paso», corrigió Rafael. «Tenemos que movernos como si cada rincón fuera una trampa». Decidieron dirigirse a la costa, donde Rafael conocía a un pescador que le debía un favor. El hombre tenía un barco y podía sacarlos del país si era necesario. Al llegar al puerto, el olor a mar se mezclaba con el del aceite de los barcos. El pescador, un hombre de aspecto rudo llamado Osvaldo, los recibió sin muchas preguntas. Pero antes de que pudieran subir a bordo, se oyó un fuerte disparo. Rafael jaló a Elena detrás de un contenedor. Al asomarse, vio a dos hombres armados avanzando entre las pilas de carga. «Nos encontraron», dijo sacando su pistola. El tiroteo fue breve pero intenso. Uno de los atacantes fue abatido, el otro se retiró, probablemente para pedir refuerzos. «No tenemos tiempo», dijo Osvaldo. «Sube al barco ya». El mar estaba agitado y las olas se estrellaban contra el casco. Elena se aferró a la borda, sintiendo el frío viento en la cara. Rafael, siempre alerta, observaba el horizonte. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó. «A un punto neutral, a algún lugar donde no tenga poder directo», respondió. «Pero eso solo nos dará unos días. Luego, tendremos que regresar y acabar con esto de una vez por todas». Elena sabía que no tenía sentido huir para siempre. La única manera de encontrar la paz era enfrentarse a Marcelo, cueste lo que cueste. Mientras cruzaban el mar,
Marcelo reunió a sus hombres de confianza en un lujoso ático de la ciudad. Fotos de Elena y Rafael estaban extendidas sobre la mesa, junto con informes de movimientos recientes. «Los quiero vivos», dijo Marcelo, «pero no intactos. Quiero que aprendan lo que significa cruzarse en mi camino». Uno de los secuaces preguntó, «¿Qué pasa si la prensa sigue presionando?» Marcelo sonrió fríamente. «La prensa se calla cuando se compran las voces adecuadas, pero estos dos servirán de ejemplo». En el barco, Elena no podía dormir. El sonido de las olas parecía ser una advertencia. Rafael se acercó y le puso un abrigo sobre los hombros. «Sé que tienes miedo», dijo, «pero no podemos dejar que eso nos paralice». «No es solo miedo», respondió. «Es la sensación de que algo mucho más grande se avecina». Rafael miró el mar oscuro. «Lo es, y tenemos que estar preparados». El barco se mecía bajo el peso de las olas, como si el mar también conspirara para poner a prueba sus límites. Elena, acurrucada en el banco de 1900 madera, mantenía la mirada fija en el horizonte. La luz del amanecer comenzaba a despuntar, tiñendo el cielo de tonos naranjas y grises, una belleza que contrastaba con la silenciosa tormenta que rugía en el interior. Rafael, de pie, se aferraba firmemente al borde del bote, recorriendo con la mirada cada centímetro del mar. No confiaba en las casualidades, y mucho menos en el repentino silencio que envolvió la embarcación. «Ya llegamos», anunció Osvaldo, el pescador, señalando una franja de 1900 y tierra a lo lejos. «Allí estamos a salvo. Por ahora». Elena suspiró, pero no sintió alivio. Por ahora era una frase que no le permitía descansar. El lugar era un pequeño pueblo pesquero, aislado y olvidado del resto del mundo. Las casas sencillas, de madera desgastada, estaban tan cerca unas de otras que todos se conocían. Y esto, para Rafael, tenía dos caras. Era fácil notar la presencia de extraños, pero también era fácil que un informante se infiltrara. Los llevaron a una cabaña, en la Shim, parte trasera, con una habitación individual y una vista privilegiada al mar. Elena dejó caer su pequeña maleta sobre la cama y se incorporó, pasándose las manos por la cara. «Necesito una ducha y dormir una semana entera», murmuró. Rafael se acercó y se arrodilló ante ella. «Puedes descansar ahora, pero recuerda que este lugar no es definitivo. Marcelo es como el agua, siempre encuentra la manera». Elena asintió, aunque no quería pensar en el nombre que la atormentaba durante sus días. A la mañana siguiente, Elena despertó con el sonido lejano de voces masculinas. Se asomó por la ventana y vio a dos hombres hablando con Osvaldo en el muelle. Su ropa era muy cara para ser pescadores. Se le revolvió el estómago. Rafael apareció detrás de ella. «Te has dado cuenta, ¿verdad?», dijo, sin necesidad de que ella respondiera. «Nos están buscando. ¿Y qué vamos a hacer? Esperar a ver si se equivocan. Y nos dan ventaja». Pero esta ventaja no parecía llegar. Al contrario, la red de Marcelo parecía estar acercándose a él cada hora. Esa tarde, mientras Rafael estaba explorando los alrededores, Elena recibió una visita inesperada. Un hombre con traje claro y una sonrisa calculada llamó a la puerta. «Elena, ¿no?», dijo como si ya la conociera. «Vine de parte de Marcelo. Quiere hablar. Dice que todo esto puede acabar si aceptas el trato». Elena mantuvo la puerta entreabierta. «¿Y qué acuerdo sería ese? Entregas todos tus documentos y vuelves a tu vida. Marcelo te garantiza que no. Habrá represalias». Elena se rió amargamente. «Marcelo no sabe el significado de la palabra garantía». El hombre suspiró, fingiendo decepción. «Es una pena, porque cuando no puede comprar a alguien, simplemente lo destruye». Se alejó, dejando una amenaza en el aire que ardía más que el sol de la tarde. Cuando Rafael regresó, Elena le contó lo sucedido. No se sorprendió. «Esto confirma que están demasiado cerca. Tenemos que movernos antes de que se acerquen».
dijo, agarrando su maleta y empezando a empacar sus pocas pertenencias. ¿Y ahora a dónde vamos? Al único lugar donde no espera que estemos, el centro de la ciudad. Elena lo miró confundida. ¿Estás diciendo que vamos a entrar directamente en su territorio? Sí. A veces la mejor manera de esconderse es entre la multitud. El viaje a la ciudad fue tenso. Rafael cambió de coche 2 veces, usando rutas alternativas y haciendo paradas improvisadas para despistar a posibles perseguidores. Al llegar, eligieron un hotel, sencillo pero concurrido, donde el ir y venir de los huéspedes dificultaría la vigilancia constante. Elena, mirando desde la ventana de su dormitorio, vio la ciudad viva y caótica. Es extraño. Parece que nada de eso está sucediendo aquí. Rafael se acercó y se quedó detrás de ella. Esa es la ilusión. El mundo sigue girando, incluso cuando el nuestro se desmorona. Al día siguiente, Rafael contactó a un periodista de investigación, un viejo amigo que había desenmascarado a políticos y empresarios corruptos. Le entregó copias de algunos, pero no todos, los documentos contra Marcelo. ¿Por qué no lo entregas todo ahora?, preguntó Elena. Porque necesitamos que Marcelo se sienta acorralado, pero no derrotado. Cuando se sienta seguro para atacar, ahí es cuando bajará la guardia. Elena no sabía si admirar o temer aquella mente estratégica. Mientras tanto, Marcelo no se quedó de brazos cruzados. Un reportaje televisivo lo mostró haciendo declaraciones públicas, afirmando ser víctima de persecución y difamación. Su tono era sereno, pero su mirada delataba otra cosa: venganza. «¿Está preparando algo?», dijo Elena apagando el televisor. Rafael asintió. «Siempre lo es, pero esta vez estaremos listos». Esa noche, Elena no pudo dormir. Se sentó en el borde de la cama, observando a Rafael mientras limpiaba y revisaba su arma por tercera vez. «¿Crees que superaremos esto?», preguntó en voz baja. Él levantó la mirada, serio. «No lo creo. Estoy seguro, pero no será sin luchar». Elena se acercó y le tomó la mano. «Entonces luchemos hasta el final». Rafael le apretó la mano y en ese silencio hubo un pacto inquebrantable. La ciudad dormía, pero Rafael sentía que, esa noche, cada sombra ocultaba un par de ojos. Él y Elena estaban en la habitación del hotel, con las luces apagadas. Solo el reflejo lejano de las farolas iluminaba la habitación. Elena intentó relajarse, pero cada ruido en el pasillo le aceleraba el corazón. Rafael, de pie junto a la ventana, observaba el bullicio de la calle. Todo parecía tranquilo, hasta que algo le llamó la atención. El mismo coche negro había pasado 3 veces, dando vueltas a la manzana. «Nos encontraron», dijo con tono frío. Elena se puso de pie inmediatamente. «¿Qué vamos a hacer?». «Vámonos antes de que lleguen. Lleva solo lo esencial». Al bajar las escaleras de servicio, oyeron pasos apresurados en el pasillo principal. La voz de un hombre resonó. «Habitación 304. No la dejes escapar». Rafael aceleró el paso, jalando a Elena de la mano. Salieron por la puerta trasera y salieron a la calle lateral. El aire de la mañana era frío, y cada respiración sonaba como un fuerte crujido. De repente, uno de los hombres apareció por la esquina y otro apareció detrás de ellos. Estaban rodeados. Rafael empujó a Elena hacia un callejón estrecho. «¡Corre!», gritó. Corrieron sin mirar atrás, con el sonido de pasos y voces acercándose. Al llegar al final del callejón, una valla alta les bloqueaba el paso. Rafael la saltó, primero tirando con fuerza de Elena. Justo cuando cruzaba al otro lado, una mano casi le agarró el tobillo. Consiguieron esconderse en un almacén abandonado. El olor a polvo y óxido impregnaba el aire. Rafael se apoyó en la pared, respirando con dificultad. «Se están volviendo más atrevidos», dijo Elena, tratando de recuperar el aliento. «Eso significa que estamos cerca del final, de una forma u otra». El silencio se rompió con un sonido metálico.
el pestillo de la puerta al abrirse. Rafael le indicó a Elena que se escondiera detrás de una pila de cajas. La puerta se abrió lentamente y un rayo de luz inundó la habitación. Entraron dos hombres armados. Rafael esperó el momento oportuno y atacó al primero, derribándolo de un golpe certero. El segundo disparó, pero la bala impactó en la pared, destrozando el hormigón. Temblando, Elena agarró una barra de hierro que encontró en el suelo y, sin pensarlo, golpeó al segundo hombre en la cabeza. Este cayó inconsciente. ¿Estás bien?, preguntó Rafael. Elena meneó la cabeza, todavía asustada. «Lo soy. Creo que sí». Al salir del almacén, Rafael se dio cuenta de que la situación había escalado más allá de lo previsto. Marcelo no solo enviaba matones, sino que también había policías vestidos de civil. Esto explicaba la facilidad con la que los localizaron. «Compró gente dentro de la policía», dijo Rafael irritado. «Eso lo cambia todo». Elena lo miró, su voz casi un susurro. «Entonces, ¿a quién podemos recurrir?». Rafael tardó un poco en responder. «Ahora solo podemos contar con nosotros mismos». A la mañana siguiente recibieron un mensaje anónimo. Era una ubicación, acompañada de una sola frase: «Tengo información que podría salvarte». Rafael sospechó inmediatamente. Podría ser una trampa. Elena, sin embargo, sintió que no tenían más opciones. ¿Y si es nuestra única oportunidad? Tras mucha discusión decidieron irse. La dirección conducía a un almacén en el puerto, aislado y silencioso. El olor a sal y aceite quemado se mezclaba en el aire. Al entrar, el sonido de la puerta al cerrarse resonó tras ellos. Rafael se giró, pero ya era demasiado tarde. Estaban rodeados. Marcelo emergió de entre las sombras, impecable con un traje oscuro y una sonrisa fría. «Elena». «Rafael, qué sorpresa», dijo, como si se tratara de un reencuentro entre viejos amigos. Elena sintió que su cuerpo se congelaba. «¿Qué quieres, Marcelo?». «Quiero que pares. Quiero que me devuelvas lo que es mío. Y tal vez, solo tal vez, te deje vivir». Rafael dio un paso adelante. «No ganarás». Marcelo se rió. «Ya gané, Rafael. Solo queda decidir el precio de tu derrota». El aire en el almacén se sentía más denso, como si cada respiración fuera un esfuerzo. Una luz tenue provenía de las lámparas que colgaban del techo, meciéndose ligeramente con el viento que se filtraba por las grietas oxidadas. Marcelo dio unos pasos, dando vueltas a su alrededor, como un depredador que disfruta del miedo a su presa. «¿De verdad creíste que podrías derrotarme?», preguntó con un tono que oscilaba entre el sarcasmo y la amenaza. «Yo controlo esta ciudad, Elena. Nada ocurre aquí sin mi conocimiento». Elena mantuvo la frente en alto, incluso con el corazón acelerado. «El problema con hombres como tú, Marcelo, es que crees que puedes comprar cualquier cosa, hasta el silencio. Pero yo no estoy en venta». Su sonrisa se desvaneció y por un momento sus ojos revelaron un destello de furia. «Por eso tu vida terminará hoy». Rafael dio un paso adelante, colocándose instintivamente entre ella y el peligro. «Tendrás que pasar por mí». Marcelo chasqueó los dedos y al instante 3 hombres armados emergieron de las sombras. Elena retrocedió, sintiendo el pánico subirle por la garganta. Rafael, sin embargo, no dudó. Sus ojos escudriñaron los alrededores, buscando alguna ventaja. Fue entonces cuando vio una vieja grúa con cadenas colgando unos metros a la derecha. El plan se formó rápidamente en su mente. «Cuando dé la señal, corre hacia la salida lateral», le susurró a Elena sin apartar la vista de Marcelo. Ella asintió, aunque no sabía si tenía el coraje para hacerlo. Rafael avanzó primero, derribando al hombre más cercano con un certero golpe en el estómago.
El segundo intentó reaccionar, pero fue alcanzado por la cadena que Rafael tiró, desequilibrándolo. El tercero levantó su arma, y Elena, sin pensarlo, le lanzó una caja metálica. El sonido resonó con fuerza en el almacén. Marcelo dio unos pasos atrás, irritado. ¡Mátalos! El sonido de disparos rompió el silencio de la madrugada. Rafael agarró a Elena del brazo y la empujó hacia la puerta lateral. La madera estaba desgastada por el tiempo y una sola patada bastó para abrir la puerta. Salieron al puerto, donde el viento traía el intenso aroma del mar. El sonido de pasos y gritos resonaba tras ellos. Elena sintió un frío penetrante en la cara, pero no se atrevió a aminorar la marcha. De repente, los faros de un coche iluminaron el camino. Un vehículo negro se dirigía a toda velocidad hacia ellos. Rafael apartó a Elena en el último segundo, y el coche pasó zumbando, salpicándolos con agua sucia del charco. «¡No tenemos opciones!», gritó. «Todavía no», respondió Rafael, metiéndola en un contenedor abierto. Cerró la puerta desde dentro, amortiguando el sonido de sus respiraciones agitadas. En la oscuridad, Elena se apoyó contra la pared de metal, tratando de controlar el temblor en sus manos. «Rafael, ¿y si no salimos de esta?». Él se acercó más y sostuvo su rostro firmemente. «Nos vamos, y cuando esto termine, nunca más tendrás que estar pendiente de ti». Por un instante, el mundo exterior dejó de existir, pero el sonido de pasos acercándose devolvió la realidad. La puerta del contenedor se abrió de golpe con un golpe repentino. Dos hombres intentaron sacarlos, pero Rafael reaccionó con rapidez, derribando a uno y usándolo como escudo contra el segundo. Elena corrió, y Rafael la siguió rápidamente. Para entonces, Marcelo ya se había posicionado de pie al borde del muelle. Sostenía una pistola y la apuntaba directamente a Elena. «Es hora de terminar con esto», dijo con voz fría. Rafael se adelantó, pero Marcelo no dudó en apretar el gatillo. Fue en ese momento que se oyó un disparo, pero no provino de él. Uno de sus hombres cayó al suelo, y en lo alto de uno de los almacenes, un francotirador encapuchado enfundó su fusil. El tirador saltó del tejado, dejando al descubierto su rostro. Elena abrió mucho los ojos. «¿Miguel?». Era hermano de Rafael, dado por muerto hace años. «No tenemos tiempo para explicaciones», dijo Miguel, corriendo hacia ellos. «Suban al coche, ya». Se oyeron más disparos y los tres corrieron hacia un vehículo estacionado a un lado. Elena se sentó en el asiento trasero, Rafael tomó el volante y Miguel se colocó para proteger la parte trasera. El coche aceleró, derrapando por las estrechas curvas del puerto. En el retrovisor aparecieron los faros de otro vehículo que se acercaba rápidamente. «No se rendirán», dijo Rafael apretando los dientes. «Entonces tendremos que ser más rápidos», respondió Miguel cargando el arma. La persecución se intensificó, con disparos silbando por el aire y rebotando en las estructuras metálicas. Rafael dio un giro brusco y se adentró en un camino lateral que salía de la zona portuaria. Detrás, Marcelo seguía implacable. Justo cuando pensaban que estaban a salvo, apareció un control frente a ellos. Dos autos al otro lado de la calle y con hombres armados allí parados. Rafael miró a Miguel. «Agárrate fuerte». El coche aceleró y, en el último segundo, Rafael giró el volante, deslizándose entre los dos vehículos y atropellando a uno de los secuaces que intentaba interponerse. Aceleraron por el camino de tierra, mientras el sonido de los motores se desvanecía poco a poco. Elena respiró profundamente, pero todavía no podía relajarse. ¿Y ahora? Rafael miró por el espejo retrovisor con la mirada firme. Ahora llevamos la lucha a su territorio. El camino se extendía ante ellos como una cinta interminable, iluminado únicamente por los faros del coche y la luna llena que atravesaba las nubes. Rafael mantenía las manos firmes en el volante, mientras Miguel, en el asiento del copiloto, miraba por el retrovisor.
Elena, en el asiento trasero, miraba por la ventanilla, intentando asimilar lo que estaba sucediendo y el hecho de que el hombre al que todos creían muerto ahora corría contrarreloj para salvarlos. «Tienes que explicarme», dijo rompiendo por fin el silencio. «¿Cómo estás vivo, Miguel? Te lo cuento luego. Ahora lo importante es acabar con Marcelo antes de que nos vuelva a encontrar». Rafael le dirigió una mirada rápida a su hermano. «¿Y cómo piensas hacerlo?» «Con pruebas». Miguel abrió una carpeta que llevaba en el regazo, revelando documentos, fotos y grabaciones. «Durante años me infiltré en su red. Tengo todas las transacciones, todos los nombres y todos los delitos. Es suficiente para ponerlo entre rejas para siempre». Elena sintió una mezcla de alivio y miedo. Alivio de que por fin tuvieran un arma contra Marcelo. Miedo porque sabía que si se enteraba, los mataría a todos sin dudarlo. Llegaron a una casa abandonada en las montañas, un lugar apartado, perfecto para refugiarse unas horas. Miguel instaló su equipo en una mesa improvisada. Computadoras portátiles, memorias USB y antenas de transmisión. «Le enviaré todo a un contacto de prensa y a la Policía Federal», dijo Miguel, escribiendo rápidamente. «En cuanto se publique la información, Marcelo estará acabado». «¿Y mientras tanto?», preguntó Elena. «Mientras tanto, tenemos que prepararnos para su última carta», respondió Rafael. Horas después, el sonido de un motor resonó afuera. Elena corrió hacia la ventana y vio los faros acercándose. Varios autos. Rafael tomó el arma de la mesa y se colocó junto a la puerta. «Quédate detrás de mí», ordenó. El sonido de neumáticos sobre la grava y portazos resonó en la noche. Marcelo bajó de uno de los coches, con la sonrisa arrogante aún en el rostro. «Pensé que era más difícil encontrarlos», dijo, caminando lentamente hacia el porche. «Devuélvanme lo que es mío, y quizás sea generoso». «Eso nunca fue tuyo, Marcelo», respondió Rafael con voz firme. El ambiente se tensó. El viento atravesaba la noche, trayendo el aroma de la lluvia inminente. Los relámpagos iluminaban el cielo, seguidos de truenos lejanos. La tensión parecía a punto de estallar. Marcelo dio una señal y sus hombres rodearon la casa. Se oyeron disparos que rompieron ventanas y esparcieron astillas de madera por el suelo. Rafael respondió al fuego y Miguel se apostó en la puerta trasera, asegurándose de que nadie pudiera entrar por allí. Temblando, Elena agarró un trozo de metal y lo sostuvo cerca, lista para luchar si era necesario. El ruido era ensordecedor y el aire olía a pólvora. Fue entonces cuando se escuchó un grito. «¡Ya enviaron las pruebas!», gritó Miguel. Marcelo se detuvo. Sorprendido, su sonrisa se desvaneció. «Estás mintiendo. Mira tu teléfono», dijo Miguel. Marcelo sacó su teléfono del bolsillo y al ver las notificaciones, su rostro se llenó de furia. Los medios ya llenaban titulares con su nombre y los crímenes que había descubierto. «Se acabó, Marcelo», dijo Rafael. «Perdiste». Pero Marcelo no estaba dispuesto a rendirse. En un último acto de desesperación, sacó su arma y apuntó a Elena. El tiempo pareció detenerse. Rafael se abalanzó frente a ella y sonó un disparo. El cuerpo de Marcelo cayó al suelo. Miguel, con el rifle aún en la mano, había sido más rápido. La lluvia comenzó a caer, lavando la sangre y el peso de aquellos años de miedo. Horas después, llegó la policía y se llevó a los sobrevivientes. Marcelo, esposado y empapado, fue colocado en un coche de escolta. Elena observaba desde la distancia, con una mezcla de alivio e incredulidad. Rafael se acercó. Su brazo todavía sangraba por una herida superficial. «No pasa nada», dijo él, abrazándola. «Ya pasó». Lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. Por primera vez, ya no había miedo, solo la certeza de que habían ganado. Días después, el sol brillaba con fuerza cuando Elena abrió la puerta. El aroma a café recién hecho impregnaba el aire, y Miguel estaba sentado a la mesa, sonriendo.
Rafael se acercó por detrás y la abrazó. «Somos libres», dijo, y su tono transmitía paz. Elena sonrió. «¿Y ahora?» Rafael la miró a los ojos. «Ahora vivimos». Se besaron y, en ese momento ya no hubo pasado, solo un futuro lleno de posibilidades. Si esta historia te ha mantenido enganchado hasta ahora, imagina las siguientes. Entonces, Patio, suscribir y compartir con alguien que necesita escuchar esto hoy. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que al final tomó la decisión correcta? Tu opinión mantendrá esta conversación viva.